Gracias, congresista Segura. Tome la palabra el señor ministro. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio al congresista Segura. El catastro total de los daños aún se viene realizando en algunos de los sistemas que corresponden al Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, los sistemas de agua y desagüe en las zonas urbanas, más allá de estas 6 regiones, recordemos que son 13 regiones en emergencia, y al día 21 de este mes estaremos teniendo un reporte que incluye ya a Ica en toda la parte urbana y gran parte de rural también. Lo más complicado de toda esta evaluación está en las zonas rurales. Hasta hoy tenemos catastradas en las 6 regiones del norte alrededor de 1.200 localidades donde se han producido daños a los sistemas. Y no se imagina usted la cantidad de centros que tenemos aún que visitar todavía para poder determinar el daño completo. El trabajo de nuestro equipo que viene realizando el catastro, la identificación de daños en los sistemas en las zonas rurales, es un trabajo que va a concluir todavía en el mes de septiembre, pero al 21 de agosto tendremos un corte que nos dará una información mucho más clara. Entonces, sí es materia de preocupación nosotros, no solo las 6 regiones, sino las 13, y por eso es que el catastro de las viviendas sí mostramos información de las 13 regiones. Las diferencias que existen con relación a la información de INDECI están básicamente en el tema de la inhabitabilidad, es decir, las viviendas inhabitables. Lo que sucede es que la información de INDECI es una información acumulativa que se empieza a acumular desde el momento en que los hechos se producen. Entonces, solo para ponerle un ejemplo, en Catacaos, cuando llegamos en Piura, habían viviendas inhabitables porque estaban totalmente llenas de barro. Hemos hecho un trabajo muy grande, se sacó el barro, se sacó todos los sólidos que estaban dentro y la vivienda ya es habitable. Todas no han sufrido daños que ya no puedan usarse. Entonces hay muchas de esas que hoy ya son habitables. Entonces, por eso es que COFOPRI entra después, cuando ya mucho trabajo se viene haciendo. Entonces, hay una diferencia. La diferencia en viviendas colapsadas es muy poca, se han dado congresistas, eso lo reconocemos, y hay una coordinación en esos casos entre COFOPRI, INDECI y los alcaldes para poder finalmente llegar a una cifra definitiva. Porque como nosotros decimos, el tema de la vivienda es un tema totalmente objetivo. ¿Cuántas viviendas se cayeron? Eso todos lo contamos y no puede haber diferencias. En el tema de las inhabitables sí se dan esas diferencias por lo que acabo de mencionar. Hay muchas viviendas que ya son habitables y en su momento eran inhabitables. El apoyo del Ministerio de Vivienda y la intervención que realizamos desde el momento mismo en que se produjo la emergencia, lo hemos mencionado nosotros, se realizó con más de 900 equipos a disposición, de los cuales casi 150 era equipo pesado, precisamente equipo para remover escombros, y ese trabajo lo hemos hecho. Daremos una mirada, congresista, a través de la presidenta a la región. Tenemos maquinaria en la zona, así que esa maquinaria puede dedicarse a limpiar y a botar los escombros que aún persisten en la vía pública y también en los colegios, como usted ha mostrado. En el caso de la necesidad de reactivar la economía y dar apoyo a las pequeñas empresas. Yo insisto y mencioné, la primera compra se da en un contexto todavía de la emergencia misma, el 11 de abril. El 11 de abril, y en ese momento era difícil poder empezar a convocar a pequeños productores. Lo que hicimos fue coger, insisto, invitar a los proveedores del Estado que siempre atendían con estos módulos. En la segunda hicimos un proceso público y ahí se presentaron algunas. Sin embargo, como mencioné hace un momento, Ondulay es una empresa que desistió, hay 1.700 módulos que no va a suministrar, y vamos a convocar sí a los pequeños empresarios que ojalá puedan atendernos en los tiempos que se requieren, los tiempos que nos permitan atender los módulos y además que cumplan con las exigencias técnicas que estamos planteando. En estos días se va a iniciar ese proceso para poder darles participación a ellos. Pero además de eso, las viviendas definitivas que van a empezar a construirse, como he mencionado, el 15 de octubre, va a ser realizada básicamente por
pequeñas empresas, que son las entidades técnicas. Las entidades técnicas, que son las empresas que se dedican a construir viviendas con el bono familiar habitacional, tanto en sitio propio como ABN, son las que van a participar. Y para poder darle la máxima participación del total de viviendas que se van a reconstruir, la resolución que hoy hemos publicado establece que daremos un máximo de 100 viviendas por cada entidad técnica. Eso nos permite poder dar a la mayor cantidad posible. Hay registradas en el Fondo de Vivienda alrededor de 600 entidades técnicas, activas están como 400 y pico, pero entendemos que con esta publicación de la resolución y haciendo ahí de conocimiento que uno de los requisitos y el principal es que estén en condición de activos, y además estamos aperturando la inscripción de otras, o sea, tampoco es que estamos cerrando, va a ser solamente para las que están, no. La resolución marca también la apertura de la inscripción de otras entidades que podrían participar en el proceso que ya comenzará la siguiente semana. Espero, en caso de la planificación de las ciudades, estamos coordinando con todas las entidades que tienen que ver con el desarrollo y la planificación de las ciudades. En el caso de CONIDA, esta entidad tiene imágenes satelitales que sí van a ser parte de todo este proceso. Tenemos un equipo central en el Ministerio y además estamos constituyendo equipos en cada una de las regiones para poder trabajar la planificación de las ciudades. Nosotros no creemos y estamos convencidos que la planificación de las ciudades no se puede hacer desde Lima, se tiene que hacer con equipos en las regiones y además de manera participativa. El fracaso de la planificación de las ciudades, y que reconocemos, lamentablemente se ha venido haciendo en el tiempo, es que se hacen desde gabinete sin la participación que debiera tener las autoridades locales, los especialistas de la zona. Eso estamos corrigiendo y trabajaremos con participación de la población. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la congresista Andrade. Se prepare el congresista Vergara, por favor. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro de Vivienda. Ministro, buenos días. Yo en especial quiero agradecerle a usted por toda la atención que pudo brindarme en esta época del fenómeno del Niño, tanto con cisternas, maquinarias para poder limpiar los accesos que muchas de las poblaciones de Lima provincia no podían trasladarse de un lugar a otro. Sé que lo molestaba a cada momento, usted discúlpeme porque era también por la presión, pero teníamos que ser hidalgos también en reconocer y agradecer en los momentos en que usted dispuso a todo su equipo para que pudiéramos cumplir con esas necesidades que se estaban pasando en momentos tan terribles. Bueno, pasando al tema que tenemos ahora, bueno, y también, ministro, por el apoyo que le ha venido dando a los alcaldes de la región Lima Provincia, que han acudido a su despacho, han dejado sus expedientes técnicos y, bueno, esperar que ya los puedan subsanar para que puedan ser atendidos. He visto también en la relación que usted nos ha presentado que está atendiendo ya a algunos de ellos, ¿no? La población y la región también se lo agradece, ministro. Pero por otro lado, yo quiero también manifestarle que en esa primera etapa, con la compra que fue en el mes de abril del 2017, yo seguía visitando mi región de Lima Provincias, ¿no? Pero hasta el momento hay muchos lugares de la provincia de Barranca, Huaura, zonas tan afectadas como Centros Poblados, Chambara, Tupac Amaru, Irrigación Santa Rosa. No encontré los dichos módulos temporales de vivienda. He visto, sin embargo, que en esta relación, que en SUPE ya se han instalado algunas también, señor ministro, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que acá el problema, si cabe el término que tenemos, es de que han habido zonas afectadas como Lima y la región Lima Provincias, pero lastimosamente eso no lo tenemos separados, ¿no? Entonces,
yo no tengo claro para poder en este momento hacerles las preguntas específicas, porque yo quiero suponer, ministro, que están incluidas en forma general. Esa es una de las razones que por lo que nosotros de la región Lima Provincias estamos tratando de cambiarle el nombre a la región, porque, por ejemplo, ustedes se confunden, ¿no? O sea, en forma global, usted ha atendido a Lima, pero sé que también ahí está lo que es Lima Provincias. Entonces, ministro, yo no puedo en este caso decirle exactamente qué zonas son las que todavía no ha llegado, porque también está lo que es la zona de Lima Central, ¿no? Por otro lado, también usted nos ha hablado de los otros módulos que faltan incluir para la reconstrucción con cambios. También debemos de tener en cuenta que son diferentes climas, ¿no? En la zona norte y la zona andina, y esas son unas de las cosas que ustedes van a tener que ver en cuanto a las especificaciones técnicas, ¿no? Ya usted nos ha aclarado lo que salió en algunos medios de comunicación referente a los módulos. Ya no quiero estar incidiendo en eso, ¿no? Usted ha sido claro en dar otro tipo de especificaciones de acuerdo a lo que hemos visto, pero también sumarme, ministro, a lo que dijo mi colega, el congresista Segura. Nosotros tenemos la convicción de que juntos vamos a poder mejorar este problema que tenemos de la reconstrucción, y que más adelante podamos darle la información con, no solo información, sino con hechos, ¿no? Yo creo que ya de esta comisión le va a hacer la invitación cuando tengamos que salir a verificar, ¿no?, los avances que tenemos, porque en estas reuniones son para coordinar, no para discrepar, ¿no? Si va a haber alguna discrepación, vamos a discrepar en algo, será para mejorarlo. Yo solo quiero pedirle eso, ministro, si fuera posible que cuando usted vaya atendiendo, porque también en la región Lima Provincias habían que reforzar puentes o tal vez hacerlos nuevamente, yo quisiera pedirle que por favor se especifique a la hora de que ustedes entreguen, ¿no?, los avances que hayan hecho para tener claros la atención que se está dando a la región Lima Provincias. Eso era todo, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Andrade. Tiene uso de la palabra el ministro Trujillo. Gracias, presidenta, y por su intermedio a la congresista. Sobre el tema de Lima y Lima Provincias, discúlpenos, es una omisión involuntaria. Estamos convencidos que eso tiene que ser así. En nuestros reportes de los diferentes proyectos que ponemos en marcha y que ejecutamos, separamos siempre Lima y Lima Provincias, eso nos queda claro. Acá ha sido una omisión, así que vamos a corregir y hacerle llegar la información separada precisamente Lima de Lima Provincias. Y claro, como dije hace un momento, definitivamente la cantidad de módulos instalados, 2.500 alrededor a la fecha, ha sido insuficiente para poder llegar a todas las familias que perdieron sus viviendas. Entonces hay muchas familias que todavía no lo tienen, y esto se entiende por eso, por la cantidad de módulos que hemos adquirido, y estando en proceso de compra la cantidad de 18.000 módulos adicionales en plazo de entrega. Estos deben terminarse de instalar a la quincena de octubre, y ahí habremos avanzado considerablemente. En todo caso, nuestro compromiso es hacer llegar acá a la comisión el detalle de los módulos que serán instalados con precisión, ya no mencionando solamente regiones, sino los centros poblados, los distritos de donde van a instalarse. Entonces, eso asumimos el compromiso de poder hacerle llegar. Y claro, sí tenemos en cuenta las diferencias entre las partes de sierra, las partes altoandinas y la costa, y por eso es que la compra segunda que realizamos contempla módulos también de costa y módulos de sierra. Finalmente, congresista, decirle que las llamadas que usted nos realizaba para nada nos incomodan en absoluto. Somos conscientes que somos servidores del Estado y estamos para atender y poder contestar y atender las necesidades. A veces es difícil atender a todos, pero en la medida de lo posible hacemos el esfuerzo de poder atenderlos, así que no, en absoluto es una incomodidad. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro. Congresista Vergara, y el siguiente de la lista es el congresista Domínguez. Gracias, presidenta. Y saludar al ministro Trujillo y a la viceministra Lecaros. Uno de los principales problemas que vemos de este gobierno, presidente, es que el presidente nos dice que, bueno, Odebrecht nos reventó en las manos, no sabíamos que venía, el fenómeno del niño tampoco sabíamos que venía, y el ministro ha vuelto a repetir, el Estado dijo que no estaba preparado. Pero nos preguntamos, ¿qué les informó la Comisión de Transferencia? Porque vemos que, por ejemplo, el 2015 al 2016 se destinó cerca de un poco más de 3 millones de soles para la prevención y estudios de este futuro desastre. La pregunta es, si se destinó tal cantidad de dinero, ¿no se suponía que el fenómeno del niño costero lo único que estaba haciendo era demorar? Porque ya se venía, ¿no? Y cuando vimos, por ejemplo, cuánto gastó la PCM, cuánto destinó en prevención para estos desastres, son cerca de 58 millones. Y su ministerio, ministro, a través de la presidencia, gastó 1.4 millones en estudios de prevención en el 2016. Y el Ministerio de Agricultura, 18 millones. En estudios de prevención, solamente estudios que estamos pidiendo la información. Entonces, ministro, si hemos destinado esta cantidad de recursos para la prevención, qué es lo que han hecho finalmente? Si se venía el fenómeno del niño costero. La otra pregunta era, ministro, ya para entrar al tema del detalle de los módulos que a nosotros nos preocupa, ¿cuánto tiempo van a ser usados esos módulos? Número uno, ¿cuánto tiempo van a ser utilizados? Y si en el diseño está destinado la reutilización de los módulos. Porque en el reportaje hemos visto que los módulos son pues módulos de cartón, módulos de galleta, que uno fácilmente se puede hacer el hueco. Nos preocupa eso. Y otro, ministro, y por intermedio de la presidencia, ¿cuál es el grado de coordinación que tienen con el señor de la Flor? Porque por un lado ustedes compran los módulos y la instalación sale de un presupuesto, la compra de los módulos y la instalación sale de otro presupuesto. ¿Cuál es ese grado de instalación, de coordinación? Y otro, ministro, ¿en qué porcentaje está el diagnóstico de daños? Me imagino que hicieron un mapeo de cuántas viviendas, cuántas familias han sido afectadas y por último, ¿quiénes van a ser los usuarios del bono familiar que van a destinar? Porque ese es dinero. El Estado le va a entregar dinero a familia. ¿Cuál va a ser el filtro para ver si realmente son familias afectadas o familias que puedan vivir en una casa 2 o 3 familias? ¿Cuál va a ser el mecanismo de validar esas familias a través de la presidencia, ministro? Gracias. Gracias, congresista Vergara. Le damos la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa. Anotamos también al congresista Ceballos. Tiene el uso de la palabra el señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista, por sus preguntas. Cuando me referí al Estado, un Estado que no estaba preparado, me refería, y esto es hecho real, cuando nosotros asumimos la responsabilidad, encontramos módulos temporales de vivienda en almacenes que no fueron suficientes para atender la emergencia de Caylloma. Caylloma, la emergencia se produjo en agosto. Tuvimos que adquirir módulos para poder atenderlos también a ellos. Y enseguida ya vino el fenómeno del niño costero y no habían módulos temporales en nuestros almacenes para poder usarlos, y menos en la cantidad que se requeriría. En segundo lugar, a través de usted, presidenta, para el congresista, los estudios o los presupuestos que fueron destinados para estudios que usted menciona, fueron estudios que nosotros encontramos y están vinculados a mapas de riesgo, es decir, la identificación de zonas de riesgos que hoy están siendo utilizadas, que esa información es válida para la determinación de las zonas de riesgo mitigable, de riesgo no mitigable, zonas seguras que van a permitir tomar determinaciones respecto a la construcción de las viviendas. Pero además también
la maquinaria que el Ministerio de Vivienda puso a disposición de todas las regiones donde se produjo la emergencia, son maquinarias y equipos adquiridos precisamente con presupuestos destinados a prevención. Y nosotros, desde que asumimos la responsabilidad en agosto, continuamos trabajando con esta maquinaria, pero dimos acceso inclusive a los municipios, acceso para actividades vinculadas en general a la prevención, pero también a otras actividades, porque cuando llegamos encontramos mucha maquinaria parada, sin funcionar, con el argumento de que habían sido solamente adquiridas para realizar trabajos de prevención. Pero teníamos la necesidad de usar esa maquinaria para poder eliminar desmontes, para poder aperturar una vía de acceso, y nosotros dimos participación, emitimos un decreto supremo que hizo posible este trabajo. Y así lo hemos venido haciendo. ¿En cuánto tiempo podrán usarse los módulos temporales? Los módulos temporales, de acuerdo a las exigencias que hemos presentado, deben tener un periodo de vida mínimo de 3 años y que sean montables y desmontables. Esas son las características que se han exigido y que el proveedor demuestra hasta 3 veces desmontable. Esa característica el proveedor demuestra a través de sus certificados y los documentos que emite. Y 3 es el periodo de vida, pero tendrán que ser usados muchos en menos tiempo, porque nosotros, como lo hemos mencionado, al primer semestre del 2019 terminamos la construcción de las viviendas definitivas. Con la Autoridad de la Reconstrucción, como mencioné hace un momento, a través de usted, Presidenta, para el congresista, tenemos una coordinación muy estrecha. Sin embargo, entendamos que cuando el fenómeno del niño costero se da, al inicio no existía todavía la Autoridad de la Reconstrucción y se fueron transfiriendo recursos vía decretos de urgencia a los diferentes sectores. Entonces, el Ministerio de Vivienda recibió transferencias que están destinadas precisamente para atender estas necesidades. Es el caso de los módulos temporales. La compra de los módulos temporales no se está realizando con el presupuesto que hoy, cuya ejecución encabeza el señor Pablo de la Flor, sino con recursos que fueron transferidos al sector, es decir, al Ministerio de Vivienda. Por ello, probablemente surgen algunas confusiones, pero es claro de que acá hay recursos que fueron transferidos antes, inclusive de la existencia de la Autoridad de la Reconstrucción. Finalmente, los beneficiarios o los favorecidos con los bonos familiares habitacionales serán todas las familias que perdieron su vivienda. El principio básico que hemos aplicado es vivienda destruida o vivienda inhabitable que necesita reconstruir, será reconstruida. Entonces, acá tenemos un padrón, pero un padrón levantado por COFOPRI, cruzado con la información de INDECI, con los municipios, pero un padrón que está vinculado al lote, al predio. Porque claro, nadie discute la necesidad de la vivienda, pero la necesidad de la vivienda no puede llevarnos a que en la reconstrucción resultemos construyendo más viviendas de las que fueron destruidas. Y esos casos se han dado. En Piura he visitado los albergues y nos encontramos que familias dicen, nosotros vivíamos en el lote tal, manzana tal, éramos ¿cuántos? 3, 4 familias. Ahora cada uno tiene su carpa y cada uno quiere su vivienda definitiva. Entonces, eso no es posible hacer. Eso no es posible hacer. Por eso mencioné que el padrón de COFOPRI es el padrón base en el que está vinculado al predio. Está vinculado al predio. En un predio no puedo construir más de una vivienda, aunque me digan que habían 3 o 4 familias que vivían allí. Si es verdad que vivían las 3 o 4 familias, pues se irán a vivir en el módulo que se construirá en ese predio una vez que esto se construya. Entonces, si hay un filtro, está establecido, el decreto de urgencia hace precisiones sobre el tema y la resolución ministerial que hoy hemos publicado también. Muchas gracias. Sí, quiere hacer una repregunta el congresista Vergara. Tiene uso de la palabra. Para terminar, Presidenta. En el reportaje que vimos el domingo, Presidenta, eso sería la pregunta para la viceministra, la viceministra dijo que estaba incluido un kit de herramientas. ¿Ese kit de herramientas
¿está incluido en la compra? Me gustaría que nos responda porque me parece que en el reportaje tampoco respondió. ¿Sí? ¿Le puede dar el uso de la palabra a su viceministra? Sí. Por favor, viceministra. Buenos días con todos. A través de su señora presidenta, congresista Vergara, efectivamente el kit forma parte de las especificaciones técnicas solicitadas para los proveedores. Es un kit de herramientas para que las personas puedan, con esta garantía que se tiene de poder desmontar 2 veces más adicionales, realizarlos. Y además se deja una escalera en cada uno de los módulos para que facilite también este desmontaje. En todo caso, de repente no fue difundida las declaraciones que se dio. Y en el caso, sí, en el caso específicamente cuando se recibe los módulos, se hace entrega a las familias, firman la conformidad del módulo y se las entrega a las familias del kit y de la escalera. Me consultaron en ese reportaje que en algunos temas puntuales que fueron acá en Lima, que se habían dado, nosotros inmediatamente fuimos el día domingo, verificamos y si hubo algún faltante, que no fueron muchos, se ha repuesto el kit, pero fuimos y verificamos en la zona de Carapongo donde nos indicaron. Gracias, viceministra. Sería bueno también aclarar si el módulo se le va a dar a esa familia o luego el Estado, cuando ya le da una vivienda definitiva, lo desmonta y lo lleva para tenerlo como parte del stock que debemos tener de prevención, porque somos un país vulnerable. Dios no quiera que pase cualquier cosa en ningún sitio, ¿no? Pero somos un país muy expuesto a los desastres naturales. Y sí me gustaría, en base a la pregunta, con el permiso de los colegas congresistas, porque estoy en la presidencia, si nos puede alcanzar los estudios de prevención que se hicieron en el gobierno del señor Ollantumala para ver si se están utilizando, si no nuevamente, y vamos a pedir a Agricultura, también congresista Vergara, si los congresistas están de acuerdo, para ver, porque estás hablando casi de 7 millones que se ha gastado en estudios y que un estudio se hace para hacer y tomar acciones, ¿no? Vamos a darle el uso de la palabra al congresista Domínguez y viene luego el congresista Monterola. Muchas gracias, presidenta. Saludar la presencia acá del ministro Edmer Trujillo y la viceministra Carmen Lecaros. Ministro, a través de la presidencia, usted habló algo muy importante con referencia a COFOPRI, que es prácticamente la base para ejecutar y poder llegar a aquellas personas que han sido totalmente azotadas por este fenómeno del niño costero. Pero quiero hacerle presente lo que pasa en mi región de Ancash, y también le hice partícipe en una reunión, especialmente con COFOPRI en Chimbote, ¿no? El trabajo ha sido desastroso, no ha habido un verdadero empadronamiento, un sinceramiento de las personas realmente damnificadas. Le doy 2 ejemplos. En Nepeña, el alcalde había presentado que son 250 familias y COFOPRI solamente había anotado 6 familias. En Rinconada, que es la segunda zona más afectada de la región de Ancash, aparte de Guarmey, más de 250 familias y solamente se ha considerado 5 familias. Entonces se da cuenta que el trabajo de su personal no está siendo eficiente y eso nos genera a nosotros un malestar. Quisiéramos también en ese sentido saber qué resultados ha habido referente a la situación de COFOPRI en la región de Ancash. Con referencia a los módulos, que también es tema principal de esta reunión en esta importante comisión, lo que quisiéramos saber, cuáles son los criterios que se usaron para invitar a los postores y que presentaron sus propuestas técnicas y económicas. Lo que la población quiere saber, ministro, para que quede claro, cuál es el costo real de estos módulos temporales, cuánto es el costo de transporte, cuánto es el costo de adquisición, cuánto es el costo de instalación de la mano de obra y al final cuánto es el costo real que nos cuesta a todos los peruanos. Costo final. Y también, ministro, saber por qué no se optó por el mercado local de cada región, porque también tenemos empresarios, microempresarios que de repente en la región sí podrían contribuir con la mano de obra. De repente no a mayor escala como lo se requiere por la cantidad de necesidad, pero al menos contribuir con esa mano de obra a esos microempresarios que realmente cada región sí tiene la capacidad de poder brindar ese servicio. Y para concluir, presidenta,
estuve visitando la zona sierra de mi región de Ancash y pude constatar en persona, especialmente estos módulos. Especialmente verifiqué la empresa Nexcom, había dejado 94 módulos en Recuay, 120 en Huaraz y 84 en Aija. Pero la preocupación, ministro, a través de la presidencia, es que lo dejan al alcalde y el alcalde es el que se encarga de distribuir. Y como ya estamos ahorita en temas de las próximas elecciones, algunos alcaldes lo utilizan pues como este tema de campaña y creo que no estamos para poder ser partícipe de ellos. Entonces, lo que la población pide es que se identifique, y eso es lo que vamos a pedir a través de la presidencia, es que saber que llegue al consumidor final, al afectado real. Eso es lo que necesitamos saber todos los peruanos, señor ministro. Y con referencia, presidenta, a lo demás, lo único que yo puedo destacar, el trabajo realizado por el ministro, es también loable decirle, en mi región de Ancash ha trabajado de manera inmediata y creo que el trabajo en equipo es la fortaleza de todos nosotros. Muchas gracias, presidente.